Zombie Apocalypse. Vamos a correr 300.000 bloques en Minecraft en 24 horas o en menos tiempo, en Survival. Mientras vaya avanzando voy a poder usar la ventaja que el mundo nos da, como por ejemplo usar un bote en el hielo. Como voy a estar 100% Survival, va a ser obvio que voy a morir, y por esa razón tendré que ir haciendo spawn por todos lados. Y por supuesto voy a poder domar animales. Y por supuesto no puedo usar ninguna dimensión ni tampoco puedo usar elitros. Y antes de que pienses que hice trampa en este video, pues tranquilo, en mi canal secundario vas a encontrar el video de 24 horas por pedazos, o sea por fragmentos, ya que no podía grabar 24 horas de seguido y creo que eso es más que obvio. Así que bueno, voy subiendo los videos poquito a poquito en mi canal secundario, te lo dejo en la descripción de este video. Y sin más que decir, pues empecemos. Para el camino vamos a necesitar un poco de madera, así que vamos a talar algunos árboles para conseguir algo de madera. Bueno, no sé cómo, pero ya se hizo de noche, así que voy a hacer algunas herramientas de madera para poder defenderme. Mejor me hago herramientas de piedra XD. Bueno, y también vamos a picar algo de carbón para poder cocinar. Uf, apenas voy empezando y ya casi me cae la madre con este esqueleto que casi me mata XD. Acabo de ver hierro justo por allá y estoy pensando si ir a buscarlo. Al final sí fui a buscarlo para hacerme un escudo, pero me di cuenta que iba perdiendo 6 minutos. Quería ir a explorar un poco por allá, pero me di cuenta que hay demasiados mods, así que si voy para allá voy a morir y voy a perder. Hora de buscar un poco de comida. Un poco de hierro más no haría daño, me servirían para unas botas. Hemos llegado hasta el mar y ya aquí vamos a necesitar un bote, así que voy a tener que craftearme un bote rápidamente. Ya llevamos los primeros 1000 bloques en poco más de 20 minutos. Más de 2500 bloques y ya deseaba yo encontrar una aldea, pero habían aldeanos zombies por aquí, así que supuse que había una aldea cerca. Bloque número 5000 y nada de aldea, y ya vamos casi los 40 minutos de comenzar este reto. Ya había perdido las esperanzas cuando de repente vi una aldea en el desierto a más de 7000 bloques o a más de 5000 bloques de donde pensé encontrar la XD. Cuando se hizo de día empecé a saquear el pueblo como todo buen... Bueno, ahora tiene muchísimos panes para caminar unos miles de bloques. Bloque 10.000 en casi una hora y la verdad que sí fue más difícil de lo que pensé, pero ni modo, ya no me pude echar para atrás. ¡Ey! Pero qué suerte, casi en el bloque 11.000 me aparece esta capa de hielo que nos va a ayudar muchísimo con el barco. Después de poco más de 5 minutos avanzamos unos 1500 bloques aproximadamente. Casi en el bloque 14.000 y a más de una hora de haber empezado el reto me encontré a un fiel compañero y decidí domarlo y ponerle de nombre Bender, sí, como el robot de Futurama. Casi los 20.000 bloques y ya habíamos pasado casi una hora y media en el reto y what the fuck, desapareció el barco chicos y no me lo puedo creer, desapareció también el perro porque no se teletransportaba hacia mí. En honor a su muerte decidí hacerle una pequeña tumba con el mensaje de Zeus, descansa en paz, adiós viejo amigo, fue un gusto estar contigo por casi 4000 bloques. Bloque 20.000 en poco más de hora y media y en este caso voy a hacer lo que hace cualquier jugador de Minecraft cuando va empezando en su mundo survival, enterrarme en un hoyo de 2x2 XD. Bueno, no sé qué es esto por acá, pero se ve bastante interesante y bastante bonito, así que decidí entrar a ver y resulta que pues era un camino sin salida, así que ya estoy un poco más de 27.000 bloques y más de 2 horas, y así que en este momento me puse en el modo Dream. No sé qué pendejada he hecho o a quién le he robado para que me estén persiguiendo este montón de zombies, incluso un zombie chiquito con casco de diamante, y si muero, lo malo es que voy a perder si muero, así que no puedo morir. Nada chicos, al final me los cargué a todos y me salvé de una muerte y de una pérdida de tiempo increíble. Oye, qué bonita está la generación nueva de Minecraft de las montañas, o sea, nada más miren esta hermosura chicos, todas esas cuevas debajo del agua y encima en las montañas está epicardo. Nada más a mí se me ocurre pasar por la nieve sabiendo cómo es esta hora. Aquí casi muero, si no me acuerdo que esto se puede picar chicos, hubiera muerto aquí. Ya poco más de 35.000 bloques y encontré 2 lobos, así que decidí domesticar los 2 lobos. Espero y esta vez no mueran o se pierdan o se los trague el mapa XD. No me di de cuenta un bloque antes y aquí hubiera muerto Ángel chicos. Por fin chicos, llegamos al bloque 4000 en poco más de 3 horas, así que vamos súper bien creo. ¡Ey! Y él otra vez, eso significa un gran aventón. En el camino me encontré un iglú y tuve esperanza de que estuviera lo que tiene debajo, que es como que tipo una cárcel, pues tuve esperanza que tuviera eso y desgraciadamente no tenía absolutamente nada. Bloque 50.000 en casi 4 horas, así que ya estaba un poco cansado, así que decidí irme a dormir y continuar el día de mañana. Qué suerte chicos, encontramos un barco destruido en una isla, así que vamos a explorarlo y no chicos, no había absolutamente nada. No puede ser chicos, otra vez me he metido en problemas con los zombies y sí, efectivamente he muerto y he perdido bastante tiempo y me va a tocar empezar nuevamente. Por suerte había dormido en una aldea y hice un punto de spawn a unos 10.000, a unos 12.000 bloques y pues no puede parecer tanto, pero sí es bastante, es como media hora más. Bloque 75.000 y aquí había un templo marino, o sea miren, hay un templo marino allá derecho, me darían ganas de irlo a explorar, pero ya sabemos que aquí no hay absolutamente nada. Además están los guardianes que nos pueden matar súper rápido XD. A unos 500 bloques más había otro templo marino. Bajada épica.
Qué épico, pensé que el mundo se había corrompido. Ya se estaba empezando a buguear el mundo y pues como me había dejado bastante también iba un poco lag a veces el juego. Subí a una montaña donde había bastante hierro, así que decidí picarlo para hacerme una armadura. Por fin el bloque 80.000, por fin había sentido que había avanzado algo. Creo que fue una estupidez meterme con una bruja. Ahora gracias a eso ya tengo veneno y esto me va a dejar a medio corazón, así que cualquier golpe puede matarme. Ver el hielo en este mundo es como música para mis oídos, ya que así puedo avanzar como 20 veces más rápido. Ya casi por el bloque 83.000 y a 7 horas y 20 minutos de haber empezado el reto me había quedado sin comida, así que me tocó perder bastante tiempo cocinando. Qué suerte, aldea con bastante trigo justo cuando terminaba de perder más de 10 minutos cocinando comida para el camino. Otra aldea con más trigo XD. Casi en el bloque 90.000 me encontré otro iglú en la nieve, obviamente que iba a ser en la nieve, y pues decidí ir a buscar a ver qué había, pero primero voy a asegurarme y voy a dormir, o sea para hacer spawn por si acaso llego a morir. Había una poción aquí, pero ni interés me dio de saber para qué era o de qué era. Había un caldero y había un cofre con una manzana de oro, así que supongo que me fue bastante bien, por así decirlo, en este iglú. Había otro iglú muy cerca, decidí entrar a revisarlo, a explorarlo y hice mi punto de spawn, revisé que tuviera una prisión y no tenía nada. Ya van las primeras 8 horas de estar caminando en Minecraft, llevaba 91.892 bloques en Minecraft, esto equivalente a 91.8 kilómetros en la vida real, eso es bastantísimo. Para caminar toda esta distancia en la vida real necesitarías unas 19 horas sin descansar. Ahora que lo pienso bien, ¿dónde han quedado todos los lobos que he domesticado? Este es un momento épico, estamos en el bloque 999.999 a un bloque de llegar a los 100.000 bloques en 8 horas y media, bueno un poco más de 8 horas y media. Todo este tiempo que he estado caminando y esta es la primera vez que me encuentro con una base de los aldeanos malos XD. Había una aldea cerca y la utilicé para hacer spawn para pues cuando morir no aparecer en el bloque, creo que el último spawn fue en el 93.000, en este caso lo voy a hacer ahora en el 100.000. Esta es la primera vez en toda mi vida jugando Minecraft que encuentro una aldea junto a un lago de hielo y se ve bastante épico. Vamos a hacer spawn de nuevo. Subí una montaña donde había muchísimo hierro, suficiente como para hacerme una armadura. Y sí alcanzó para hacerme la armadura completa y ya tengo la armadura de hierro completa. Creo que estos son uno de los biomas más difíciles de pasar porque, o sea, miren, hay muchísimas montañas y además que salen, bueno, no salen tantos mods, pero sí bastantes montañas y son un poquito complicadas de pasar porque tienes que estar subiendo y bajando XD. De este lado está bastante plano. Bloque 110.000 y este es como el lobo número 20 que encuentro en todo este tiempo que he estado caminando. También hay un lobo chiquito, vamos a domesticar el lobo chiquito y ahora tenemos un lobo grande y un lobo chiquito. Ojalá estos dos no se pierdan, aunque siempre se terminan perdiendo XD. En todo lo que he caminado, esta es la primera vez que me encuentro con uno de estos portales destruido. Exactamente en el bloque 112.000, ¿será esa una mala señal XD? Ya van las primeras 10 horas de haber empezado este reto. Para que se hagan una idea, 10 horas de video es igual a 80 GB en mi celular. La mayor estupidez que pude haber hecho es haberme metido por este bioma, que ya saben ustedes que con la nueva nieve o la nieve esta donde uno se va hundiendo y va a atrasar bastante, bueno, me va a quitar bastante tiempo. ¿Sabían ustedes que entre más se alejan, más va pesando su mundo? Ahí me empezó pesando menos de 1 megabyte y ahora mismo pesa 243 megabytes, bueno, aproximadamente. Y esto era de lo que les estaba hablando. Ahora voy a estarme atascando en estas cosas de aquí. Va a ser bastante complicado cruzar todo esto ya que estas montañas suelen ser muy altas. Bueno, no tardé tanto como pensaba, fueron un poco más de 2 minutos. Y por muchísima suerte, más adelante había un bioma de hielo. Esto nos iba a adelantar bastante con el barco. Un esqueleto se robó el bote XD. A este punto ya estaba yo deseando encontrar otra aldea, ya que me había quedado sin comida y ahora me tocaba comer pura carne de zombie o carne podrida. Después de subir el caballo al bote, me di cuenta que este podía desaparecer como desaparecieron los lobos, ya que a veces cuando toco el bote desaparece lo que está arriba del bote. Tuve muchísima suerte y el caballo no desapareció. Creo que es imposible que cruce esto con el caballo, así que por eso me tocó matar al caballo, F por el caballo. Sí, como les iba diciendo, a la verga, un creeper y he muerto por tercera vez, F. Creo que es el karma por haber matado el caballo. Por lo menos no quedé tan lejos, perdí como 3.500 bloques de aquí a allá, pues bueno, no es tanto, son como 10 minutos que he perdido ahí, bueno, sí es bastante. Así vamos a hacer mejor el spawn nuevamente, vamos a agarrar un poco de pan para el camino porque sí que voy a necesitar bastante. Ya he completado 12 horas jugando Minecraft en este reto, pero no he completado la mitad de los bloques, que serían 150.000. Apenas voy por el bloque 138.620 y pico de bloques. Bloque 151.700. En este punto parece que no fuera a llegar a los 300.000 bloques antes de las 24 horas. Ya nada más me quedan 10 horas y 50 minutos. Creo que esta es la primera vez que veo una aldea zombie desde que he estado caminando y además tiene trigo para hacer pan.
Otra aldea más para saquear, pero esta vez no es una aldea zombie, es una aldea con gente viva. Ya solo me quedan 10 horas y medias y la verdad no veo que pueda llegar a los 300.000 bloques. Bloque 160.000, esto es equivalente a 160 kilómetros. Para que se hagan una idea, para que un auto a 80 kilómetros por hora recorra esa distancia tardaría 2 horas sin parar. Quizás pienses que es mucho, pero no, así se verían 160 kilómetros aproximadamente. Acabo de salirme del juego porque tenía que ir a almorzar, pero cuando me salí del mundo estaba medio corazón y habían zombies cerca, espero y esté vivo XD. Supongo que me faltó un poco de fe. Por suerte había hecho spawn cerca de donde morí, bueno, ni tan cerca, a unos 4.300 bloques. Bueno, ya había pasado los 160.000 bloques y ya estaba bastante cansado, así que decidí irme a mimir. Por cierto, hasta ahora me vengo a dar cuenta que apenas nos faltan 9 horas y 30 minutos para que se acabe y si no llego en ese tiempo voy a perder. De todos modos voy a subir el video, pierdo o gane XD. ¿Se han dado cuenta que la jungla es uno de los biomas que más hemos pasado mientras he estado caminando? Al lado de la jungla es este bioma que no nos había salido mientras hemos estado caminando a casi 190.000 bloques, bueno, a más de 190.000 bloques y pues este bioma jamás había salido o yo no lo había visto mientras he estado caminando o no recuerdo haberlo visto, así que ya saben, si quieren encontrar este bioma tienen que caminar a casi 200.000 bloques desde el spawn. Y este bioma de acá también es primera vez que lo vemos. El bioma de nieve es muy bonito, pero tenemos una desventaja y una ventaja. Una desventaja es que los esqueletos estos de aquí te ponen lentitud y una ventaja es el hielo. Me había concentrado tanto en caminar más bloques que ni siquiera me di cuenta que había superado los 213.000 bloques, increíble. Con poco más de 221.000 bloques ya iba siendo hora de ir a dormir, así que me fui a dormir de nuevo XD. Bloque 250.000, estamos a 50.000 bloques de llegar a los 300.000 y terminar con este video, que la verdad que ya estoy bastante cansado pero tenemos menos de 5 horas, no sé si vayamos a poder la verdad, pero bueno, de todas formas hay que intentar, pierda o gane voy a subir el video XD. Y este es el bloque 300.000 y hemos llegado con 3 minutos de sobra, así que sí he cumplido con el reto que me he propuesto yo mismo, así que por favor fuegos artificiales.